Bien, ahora continuamos con el tema de la primera sesión de clases en la cual estamos hablando de la introducción a los análisis de falla y los análisis conexos. Ya habíamos hablado en la sesión o en la video anterior, que hace parte de esta misma sesión, la primera sesión de clase, de los conceptos de probabilidad de falla, de probabilidad de sobrevivencia. Aquí en este caso vamos a ver cómo lo relacionamos y cómo se nos puede aumentar la probabilidad de falla en función de la forma de esas campanas de distribución, de la solicitación y de la resistencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un caso inicial en donde desde diseño se diseñó para que se presentara esta probabilidad de falla, que sería la proporcional al área azul que tenemos ahí achurada, en donde la solicitación tiene esta campana de distribución, a la curva negra a la izquierda, y la resistencia tiene esta campana de distribución, que es la curva roja a la derecha. Si en servicio nosotros notamos que no se están cumpliendo las vidas esperadas de servicio o que están presentando eventos de falla a una frecuencia más alta de lo normal, hay dos posibilidades básicas que se estén presentando, que son la gráfica de la mitad y la gráfica inferior. La que está en la mitad lo que nos dice es que puede haber un aumento de la probabilidad de falla debido a que hay un aumento en la variabilidad de la solicitación y de la resistencia. Entonces, ¿qué significa eso? De que tenemos la misma solicitación promedio que en la gráfica superior, que era la condición ideal. Y tenemos la misma resistencia promedio que la gráfica superior, que es la de resistencia ideal. Pero lo que ocurrió es que bien sea la campana de la distribución de las solicitaciones o bien sea la campana de la distribución de resistencias o ambas, aumentaron de ancho, o sea, la variabilidad o la desviación estándar aumentó. Y al aumentarlo, pues necesariamente aumenta el área azul y por lo tanto incrementa proporcionalmente la probabilidad de fallo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que las campanas no se hayan modificado, o sea que la variabilidad sea la misma, sino lo que ocurrió es que la solicitación o se subió de valor o la resistencia se bajó de valor o ambas cosas ocurrieron al tiempo. Entonces, cuando hacemos un análisis de falla, nosotros queremos realmente determinar cuál de estos eventos se ha presentado. En la primera sesión de clases, pues allá comentamos precisamente el caso en que se nos sube la resistencia o se nos baja, se nos sube la solicitación o se nos baja la resistencia. Pero acá nosotros además incluimos, cuando ya tenemos conceptos de probabilidad, de que puede que las resistencias no se bajen ni que las solicitaciones se suban, sino que también es posible que la variabilidad de esos valores sean las que se incrementan. Entonces, eso es lo que nos aporta el hacer un análisis ya probabilístico en los análisis de fallas. Desde este punto de vista probabilístico, entonces tenemos nosotros que podemos encontrar tablas de diseño que nos ayuden a generar criterios para saber cuándo un diseño es de buena calidad o de mala calidad. Entonces, en esta tablita, que es tomada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en la versión de 1997, que se utiliza mucho para el cálculo de estructuras civiles y de geotecnia, pues podemos ver una tabla que nos ayuda a basarnos o a dar criterio para cuándo una probabilidad de falla, esa área que comentábamos ahorita, es muy alta o muy baja. Un diseño peligroso es aquel que tenga una probabilidad de falla de 0,16, es decir, de 10 piezas casi que 2 están fallando. No satisfactorio, uno es 0,07, es decir, 7 piezas de cada 100 fallan. Pobre, alrededor de 2 piezas de cada 100 fallan. Debajo del promedio, alrededor de 6 piezas de cada 1000 fallan. Encima del promedio, alrededor de una pieza en cada 1000 fallan. Entonces, el rango estándar en la parte civil de estructuras es que esperemos que en una estructura se nos esté cayendo alrededor de una en cada 1000. Eso consideramos que es un diseño normal, entre comillas. Ahora, un diseño bueno es uno que tenga una menor probabilidad de falla. Por ejemplo, que está acá abajo, de 3 por 10 a la menos 1, 2, 3, 10 a la menos 5. O muy bueno, que sería el tener un nivel de desempeño bastante alto, que sería también de 3 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, unas probabilidades de falla extremadamente bajas. Entonces, esta es una tabla que nos permite también tener un criterio de cuando un diseñador diseña, valga la redundancia, de cuando su diseño es peligroso o cuando su diseño es excepcionalmente bueno. Otros conceptos que son muy importantes en la parte probabilística del análisis de fallas es el concepto de función de sobrevivencia y el concepto de función de riesgo o función de peligro, también se conoce así. Ft mayúscula, recordemos que es la función de distribución de probabilidad, es decir, es la integral de la función de densidad de probabilidad,
donde la función de densidad de probabilidad es la que vemos acá arriba en la gráfica superior izquierda, en donde estamos viendo la probabilidad de la densidad de probabilidad de falla en el tiempo de un elemento mecánico. Entonces, por ejemplo, acá me dice que la mediana de esta densidad de probabilidad está alrededor de 2.5, si este tiempo fueran años, 2.5 años. La función de distribución de probabilidad, que será la f sub t, es la integral de esa funcióncita de la parte superior izquierda, es decir, corresponde a la gráfica inferior de color rojo. Entonces, y la podemos interpretar como la probabilidad de que el elemento de máquina nuevo falle al año 0, que sería muy cercana a 0, que falle en el año 1 va aumentando, que falle en el año 2 va aumentando, en 5 va aumentando, está casi en 80%, 10 años, 15 años ya está en casi el 100%. O sea, la función f mayúscula me da la probabilidad de falla de que un elemento nuevo falle a ese tiempo de servicio. La función de sobrevivencia, recuerden que es el complemento de la función ft, o sea, es 1 menos ft. Por esa razón es la curva verde que vemos arriba en la parte superior derecha, en donde es el complemento exactamente de la roja. Y se puede interpretar como la probabilidad de que una pieza nueva sobreviva a ese tiempo dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la pieza sobreviva nueva? Exactamente cuando tiene 0 años de servicio, pues prácticamente el 100%. En la medida en que pasa el tiempo, por ejemplo 5 años, ya la probabilidad de sobrevivencia es apenas del 40% y por lo tanto tiene que ir disminuyendo de ahí en adelante. Y el otro concepto importante es esta h sub t, que es la función de peligro o la función de riesgo, que se define matemáticamente como el cociente para un tiempo determinado t entre la función de densidad de probabilidad y la función de sobrevivencia. Aquí vemos que es la gráfica azul que estamos viendo acá. Esta función de peligro se interpreta como la probabilidad instantánea de falla, o sea, cuál es la probabilidad de que habiendo yo llegado a 5 años de servicio, yo falle, o mi elemento mecánico falle. Entonces acá en este caso en 5 años de servicio aproximadamente es del 50%. Noten que en este caso esta gráfica que está acá pintada está aumentando el riesgo de falla con el tiempo. Cuando esto ocurre significa que la máquina se está envejeciendo, o sea que hay un proceso de falla, de daño acumulado, que está haciendo que cada vez la máquina sea más probable que falle, que es lo más común en la mayoría de modos de falla de tipo progresivo. Entre más pasa el tiempo, es más probable que la falla ocurra. Aquí vemos algunas gráficas típicas de esas funciones de riesgo. Entonces, la parte superior izquierda corresponde a una función de riesgo en que el riesgo nunca cambia en todo el tiempo de vida de operación de mi equipo. Siempre permanece acá con una probabilidad de falla de 0.01. O sea, no hay un envejecimiento de maquinaria. Con el tiempo no es más factible que falle mi máquina. Este tipo de diseños o este tipo de comportamientos se presenta con el diseño clásico. Esto es lo que supone un diseñador cuando diseña con factor de seguridad. Y es que cuando uno está asumiendo que la solicitación y la resistencia no se mueven en el tiempo durante todo el tiempo de operación de un equipo, entonces estamos suponiendo que el riesgo en últimas es el mismo a lo largo de todo el tiempo, que es una suposición en general bastante irrealista. La gráfica superior derecha es más próxima a la real para la mayoría de modos de falla que tienen fenómenos de daño acumulado en estas piezas. Es decir, que en la medida en que pasa el tiempo o el número de ciclos de carga, mi material va cambiando y cada vez va acumulando más daño y por lo tanto es más probable que falle. Entonces por eso la función de riesgo cada vez va aumentando más y más. La gráfica inferior central, izquierda, es una gráfica en la cual tenemos una alta probabilidad de falla en tiempos cortos y disminuye a tiempos largos. A esto se le llama que se dice que este equipo o este elemento tiene una alta tasa de falla infantil, pero que disminuye después de que la máquina sienta, por ejemplo, a través de procesos de desgaste. Ya la máquina adquiere su régimen de operación y la probabilidad de falla disminuye. Otras posibilidades, por ejemplo la de central derecha, en la cual tenemos una altísima probabilidad de falla que arranca en cero, pero aumenta muy rápido con el tiempo. Una vez la máquina logra su asentamiento, empieza a disminuir. O sea, es parecida a la gráfica central izquierda, pero no tenemos un decaimiento, sino que lo que tenemos es un aumento. La gráfica inferior izquierda lo que nos habla es que tenemos una alta mortalidad infantil. Posteriormente hay una caída ya cuando la máquina asienta y encuentra su régimen de operación ideal, pero con el tiempo empieza ahora a acumularse envejecimiento, es decir, cada vez es más probable que la falla aumente. Y el gráfico inferior de la derecha es un gráfico típico de los modos de falla por desgaste, en el cual la máquina asienta, pasa de una mortalidad infantil muy alta, después pasa a una estabilización del riesgo bastante bajo y que otra vez vuelve a dispararse ya cuando estamos llegando a la fase final de vida de nuestro equipo. Entonces son formas típicas de nuestras funciones de riesgo para diferentes elementos de máquina que dependen del elemento de máquina y del modo de falla en particular. Ahora miremos qué relación tienen los análisis de falla pues con otros análisis.
Cuando hablamos de el manejo de la integridad mecánica de un activo, lo que estamos hablando es que queremos gestionar desde su etapa de diseño hasta su etapa de fabricación, su etapa de mantenimiento, todo queremos mantenerlo bajo control con miras a mantener altas tres cantidades. Una es mantener alta siempre la confiabilidad, es decir, que las probabilidades de falla sean bajas. Hay que mantener alta la disponibilidad, es decir, de todo el tiempo que tengo yo en mi equipo, que no se la pase la mayoría del tiempo en mantenimiento, sino que se la pase la mayoría del tiempo disponible o trabajando, o sea, produciendo. Y la mantenibilidad, es decir, que mi equipo sea fácil de mantener y con costos bajos de mantenimiento. Entonces veamos cómo engrana el análisis de falla dentro de todo esto. Tenemos un diseñador o una empresa que diseña, ella fabrica, hace montajes, genera la operación ya cuando vende su equipo al tercero que lo opera, que explota el equipo, y ocurre un evento de falla. Cuando ocurre un evento de falla es algo que no está esperado. Cuando ocurre este evento de falla, entonces, ¿qué debemos hacer? Un análisis de fallas. El análisis de fallas, si busca que tengamos consecuencias legales o de garantías o de pólizas, pues lo llamamos análisis forense. Además de analizar la falla, ¿qué más tenemos que hacer? Pues hay que revisar un histórico de fallas. ¿Con qué objetivo? De hacer un análisis de confiabilidad. El análisis de confiabilidad es con muchas fallas repetitivas de un elemento mecánico, pues nosotros podamos conocer esas funciones de riesgo, esas funciones de sobrevivencia o esa función de distribución de probabilidad. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? También tenemos que hacer mantenimientos, en este caso correctivos. ¿Por qué? Porque ocurrió un evento de falla que no estaba programado. A partir del análisis de confiabilidad, hacemos los análisis de criticidad y de riesgo. ¿Qué es criticidad y qué es riesgo? Pues básicamente es evaluar cuál es el impacto que tiene sobre una estructura el que ocurra un evento de falla. Si el evento es muy severo o si el evento es poco severo. Entonces miremos acá en una pizarra digital a qué estamos haciendo referencia. Entonces, generalmente las empresas cuando hacen evaluaciones de riesgo o de criticidad, ellos hacen una tablita que es similar a esta. Vamos a colocar 3 nivelitos nomás. En donde vamos a graficar o vamos a colocar valores para lo que son las probabilidades de falla y lo que son las consecuencias de que ocurran esas fallas. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí arriba que coloquemos la probabilidad de falla. Entonces, coloquemos probabilidades de falla, por ejemplo, de 0.1, probabilidad de falla de 0.3, probabilidad de falla de 0.6, probabilidad de falla de 0.9. Esta será nuestra probabilidad de falla. Esta será probabilidad de falla. Y en el eje vertical podemos colocar la consecuencia. Por ejemplo, una consecuencia baja le podemos dar un valor de 0.3, una consecuencia relativamente alta de 0.6 y una consecuencia muy alta de 0.9. Entonces, esto para nosotros va a ser el eje de consecuencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un elemento que tiene una alta probabilidad de falla, digamos de 0.9, pero que la consecuencia es de 0.3, entonces nosotros podemos decir que los elementos que estén fallando, por ejemplo en toda esta línea, que tienen probabilidades de falla entre altas y bajas, pero que su consecuencia no es tan severa, ni porque me generen daños a terceros, ni daños medioambientales, ni porque yo tengo una pérdida económica muy alta, o porque no me genera falla catastrófica, entonces yo esto puedo decir de que es un componente no crítico. En cambio, si yo tengo un caso en el cual tengo una alta probabilidad de falla y además de eso la probabilidad de que mi consecuencia económica de daño ambiental, de pérdida de vida sea muy alta, entonces por acá de pronto yo sí puedo llegar a la conclusión de que esta zona es prohibida para mí. No puedo estar por acá porque mis consecuencias, la probabilidad de que tenga un impacto muy fuerte en mi negocio es muy alta. Entonces, cuando uno hace ese tipo de análisis de decir o de cruzar las probabilidades de falla contra las consecuencias y definir zonas de operación prohibidas y zonas que voy a permitir, ahí lo que están haciendo ustedes es un análisis de criticidad o un análisis de riesgo. La diferencia entre criticidad y riesgo es básicamente que la criticidad casi siempre está orientada es a qué tan crítica es la falla para que me anule la operatividad
de un equipo o una estructura, o sea, básicamente pérdidas económicas por lucro cesante, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de análisis de riesgo, es un concepto más general que además de lo que tiene que ver con lucro cesante, me incluye también potencialidad de multas por daño ambiental, indemnizaciones por pérdida de vidas, daños a terceros. Entonces, los análisis de riesgo y de criticidad van de la mano y siempre hacen lo mismo, es balancear la probabilidad de falla contra una escala de consecuencias. Entonces, a eso es lo que se refieren los análisis que estábamos viendo en esa gráfica que nos habla de criticidad o de riesgo, que es lo que tenemos acá. En este caso, análisis de criticidad y análisis de riesgo. A partir de la operación, digamos que no se presentan eventos de falla, sino lo que ocurre es que se presente, o sea, no hay eventos de falla, sino que simplemente por la disciplina interna que nosotros tenemos, pues hacemos inspecciones rutinarias de nuestras máquinas, por lo tanto podemos hacer análisis de aptitud para el servicio. Un análisis de aptitud para el servicio hace referencia cuando estamos nosotros previniendo de que inspeccionamos nuestro equipo, hacemos ensayos no destructivos y una vez hemos hecho ensayos no destructivos podemos determinar cuánto le queda al equipo de vida. Entonces ya tenemos un criterio para saber a mi equipo le quedan 5 años, 3 años, 4 años, etc. En las inspecciones también hago mantenimientos predictivos, hago mantenimiento correctivo programado si detecto algo anormal en la inspección, el análisis de actitud para el servicio o en el mantenimiento preventivo. Y todo esto que tenemos acá, cuando hay falla y cuando hay inspección, me alimenta lo que se llaman los análisis CDM, que son los análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Todos estos análisis que tenemos acá, análisis de fallas, análisis forense, análisis CDM, el análisis de actitud para el servicio, me generan un aumento en el conocimiento acumulado de la empresa de diseño que implementa recomendaciones para mejorar mantenimientos correctivos, programados, mantenimientos preventivos, inspecciones, la operación la mejora, el montaje lo mejora, la fabricación la mejora y el diseño lo mejora. Todo lo que aprendamos nosotros acá en esos análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad lo podemos retroalimentar a la etapa de diseño para que allá se haga lo que se conoce como los análisis ANFE, que son los análisis de modos de falla y sus efectos, que son análisis de falla que se hacen en la etapa de diseño, o sea, antes de que el equipo incluso haya entrado en operación. También el análisis de falla tiene un papel muy importante en las casas de diseño para que una vez ocurre una falla en cualquier etapa de las que tenemos acá, digamos acá tenemos una pieza que el diseñador tiene un conocimiento acumulado con la cual se diseña una máquina, se calcula, se generan planos, se generan los planos de construcción, se construyen las piezas con determinados materiales, se ensamblan, se hacen sus pruebas, se operan y se mantienen. Ocurren las fallas. Se hace el análisis de falla y el análisis de falla lo que hace en última es retroalimentar a los diseñadores para que actualicen las normas, los manuales de procedimiento, etcétera, cosa tal de que ya se tenga una menor recurrencia futuro con las nuevas categorías de máquinas o nuevas mejoras futuras que se vayan a realizar. Entonces, el análisis de falla tiene una misión muy importante en el diseño para mejorar diseños futuros. ¿Cómo saca un diseñador de equipos pues la vida que tiene en servicio y qué papel tiene el análisis de falla? Entonces, la experiencia acumulada, que es lo que tiene el diseñador, su know-how para hacer sus máquinas, él lo que tiene que hacer es, tiene que conocer las propiedades mecánicas de los materiales que está utilizando, tiene que hacer un análisis de las cargas esperadas de trabajo de su equipo en servicio, tiene que hacer un análisis de vibraciones esperadas, entre otras cosas. Además, también tiene que hacer un análisis del medio ambiente con el cual se espera que trabaje la pieza, es decir, qué temperatura, qué humedad relativa, qué tipo de ambiente corrosivo tenemos, etc. Todo ello nos va a llevar a un análisis de esfuerzos esperados por parte del diseñador. Él hace un análisis de tolerancia al daño, o sea, él determina a partir de esas solicitaciones cuánto espera de vida, por ejemplo, 5 años. Eso le da una vida teórica esperada de pieza, pero él no puede solamente con cálculos decir, ya, yo espero que según mis cálculos este equipo le dure 5 años. Él tiene que hacer alguna prueba. Y la prueba que normalmente hace son ensayos de laboratorio en condiciones cercanas a la operación. Y para eso pues tiene que instrumentar sus equipos con cargas a medir, deformaciones a medir, temperaturas, nivel de vibración, etc. Con eso él va a medir una vida en laboratorio de su equipo. Confronta la vida medida en laboratorio con la vida teórica que él mismo espera y eso al confrontar un análisis de fallas, pues él logra sacar la vida esperada. Entonces, por ejemplo, la teórica dice que la vida teórica debe ser de 5 años, pero la vida medida en laboratorio me está dando de 4. Entonces, él para curarse en salud da que su vida esperada es, por ejemplo, 4 años o 3 años y medio. Por otro lado, el operador, quien compra el equipo, él
tiene una condición real de operación. Entonces pone las máquinas a operar en ambientes reales, va a tener por lo tanto una vida en aplicación real. El análisis de falla tiene que buscar ahora comparar la vida real con esa vida esperada del fabricante y determinar por qué no se está cumpliendo y por lo tanto entonces ajustar el modelo teórico y de experimentación en ensayos de laboratorio por parte del diseñador o rediseñar piezas y máquina o ajustar las prácticas de mantenimiento, generar procedimientos de diseño completamente nuevos o ajustar manuales de mantenimiento de operación. Noten que en todos los casos el análisis de falla siempre está retroalimentando a todas las fases del diseño para poder hacer una mejora que repercuta en una disminución de la recurrencia de los eventos de falla. Cuando somos empresas como las que normalmente tenemos, digamos, en el medio latinoamericano, que es fundamentalmente empresas que operan y mantienen equipos, digamos, no tenemos tantas empresas que estén diseñadas al diseño de equipos. Entonces, para tener una mínima probabilidad de falla, lo aconsejable es que nosotros como ensambladores, operadores o encargados de mantenimiento siempre cumplamos los lineamientos de los manuales de ensamble, de los manuales de operación y los manuales de mantenimiento que nos entrega el fabricante. Y que cualquier cambio que queramos hacer para disminuir, por ejemplo, costos de mantenimiento o costos de operación, tratemos de consultárselo al fabricante para tener el aval de él y así de esa manera estar seguros de que no vamos a aumentar la probabilidad de falla, sino que realmente la vamos a disminuir. Si vamos a analizar las fuentes de falla, esas causas raíz que comentábamos antes, ¿qué tanto inciden? Pues entonces es importante que hagamos algunas estadísticas. Entonces, en la experiencia que se ha tenido en consultoría de análisis de falla, pues una primera proporción que podemos sacar es cuántas de las fallas que normalmente se consultan con expertos de análisis de falla han sido fallas catastróficas y no catastróficas. Noten que la mayoría son catastróficas. Y eso tiene lógica, pues porque normalmente si una falla no es de mucha importancia, o sea, la criticidad del elemento no es muy alta, pues entonces pues no vale la pena consultar y por eso la torta en ese caso va a ser más pequeña. Ahora, la proporción entre fallas progresivas y súbitas. Noten que es mayor la cantidad de fallas progresivas que las súbitas, lo cual es deseable, porque si uno tiene fallas progresivas, potencialmente, si logra instrumentar bien sus equipos y tiene un buen sistema de gestión de calidad, en la operación, pues puede lograr controlar las fallas y hacer mantenimientos programados. Si en mi industria predominan las fallas súbitas, pues eso significa que mis costos de mantenimiento están completamente disparados y tengo que hacer acciones correctivas para que eso no ocurra y tienda yo a tener es más bien fallas progresivas predominantes. Si nos vamos por ramos industriales, hay ramos industriales en que predominan ciertos modos de falla y otros ramos en que predominan otros. Por ejemplo, si estamos hablando de maquinaria industrial, estructuras civiles, automóviles, aeronaves, minería y maquinaria en movimiento de tierras, el modo de falla más común que se presenta es la fractura por fatiga. Noten que aproximadamente es casi la mitad de los eventos de falla. El resto se lo reparten en fractura por fragilización, fractura por corrosión fatiga, desgaste por ludimiento, desgaste adhesivo, desgaste por fatiga superficial y muy poco de corrosión, excepto la corrosión generalizada. ¿Y eso a qué se debe? A que maquinaria industrial y estructural, automóviles, aeronaves, minería y movimiento de tierras en general están metidos en ambiente atmosférico en donde la corrosividad del medio no es tan severa como la que se presenta, por ejemplo, en la industria química. Entonces aquí lo que predomina es la fatiga y por esa razón es que muchas veces los informes de análisis de falla se encuentra que los modos de falla más comunes que aparecen en ellos, tanto finales como intermedios, pues es la fractura por fatiga. Pero si cambiamos a otro tipo de industria, por ejemplo, una industria en la cual operen las conducciones de fluidos corrosivos, como puede ser bombeo de agua, acueductos, calderas de generación térmica, en donde tenemos vapor de agua y agua también a alta temperatura, conducir alimentos, es decir, por ejemplo, productos lácteos, que normalmente los alimentos tienen una alta cantidad de sal y la sal es bastante corrosiva cuando está en un electrolito como el agua. El petróleo es bastante corrosivo también, no por el petróleo en sí mismo, sino por el agua y yacimiento que viene con él y con el contenido de H2S y CO2 que vienen normalmente involucrados con el gas natural, que a su vez viene revuelto con el petróleo y el agua, y todos sus derivados de la industria petroquímica. Entonces, cuando vamos a este escenario, noten que ya los modos de falla, el más común ya no es la fatiga, ahora tenemos dos muy comunes. Por un lado está la fatiga mecánica sola, que ahora es del 20%, pero bajó del 40%, pero de casi el 50 al 20%, y ahora cobró importancia este otro modo de falla, el azulito, que es la fractura, el moradito, que es la fractura por corrosión fatiga, que es la fatiga cuando le adicionamos un medio corrosivo. Lo que hace en última es acelerar los periodos de falla, o sea, van a ser más cortas las vías de falla.
Y además aparecen mucho por acá los términos de corrosión. Y noten que aparecen muchas fracturas que ya no son solamente mecánicas, sino que tienen también la presencia de la corrosión. Por ejemplo, acá tenemos el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo, que es también un valor muy importante del 12.3 en estos tipos de industrias. Entonces los modos de falla no podemos generalizar a decir siempre que lo más común es la fatiga. Eso normalmente se da cuando los ambientes corrosivos y los ambientes de desgaste no son muy severos. Pero cuando tenemos ambientes en donde la corrosividad es muy alta, ya la fatiga pierde relevancia y empiezan a aparecer modos más relevantes como la corrosión sola o la cooperación de la corrosión con la fatiga incluso. Si resumimos entonces esas dos figuras anteriores, pues acá podemos ver claramente cómo en el ramo de corrosión atmosférica, es decir, ambientes benignos, pues lo que más predomina son las fracturas. Acá estamos uniendo tanto las fracturas por fatiga como las fracturas de tipo súbito y todas las demás tipos de fracturas progresivas. Y cuando agregamos un medio corrosivo, la tortica de la parte magenta se nos vuelve más grande, que es la que tiene que ver con cooperaciones de la corrosión y la fractura. Y lo otro que nos aumenta importante en tamaño es la parte negra, que es la fenómenos de corrosión puro. Entonces, depende del medio en que estemos, hay modos de falla que predominan y otros que ya no son tan importantes. Finalmente, entonces podemos hablar de, en cuanto a fuentes de falla, cuáles son las fuentes de falla más comunes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, de los análisis que se utilizaron para sacar estas estadísticas de estas gráficas, que lo más común en lo que se consultó a nivel local es que la operación mal realizada, o sea, deficiencias en la operación, hayan sido las fuentes de falla más comunes que se encuentran. Lo mismo que el mantenimiento y, en tercer lugar, la fabricación. No son tan comunes problemas en transporte o problemas en diseño o problemas en material. Normalmente los análisis de falla casi siempre buscan forzar a que se busque un problema de material o fabricación, pero esta estadística nos muestra que normalmente los problemas no están ahí, los problemas están más bien en problemas de mantenimiento y en operación, ya cuando estamos explotando. Bien, entonces esa sería la introducción a los temas de análisis de falla y a los análisis de falla, cómo está relacionado con otros análisis conexos. Y pues ya en la siguiente sesión empezamos ya a hablar un poco más de la metodología del análisis de falla de elementos mecánicos. Gracias.